Si la gloria del Señor resplandecerá, que se llene nuestra alegría, como una sinfonía de canto, nuestro Dios todo lo hace tan bello, como el valle de Sarón. ¡Guitarra! ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Amén. La gloria de Dios. ¿Listos? Comenzamos. Dios les bendice a todos. Les saluda su amigo el pastor Obed Mesa. Estamos aquí para escuchar la palabra de Dios, ya listos. Y gracias a ti por estar aquí esta tarde. Enviamos un saludo a la gente que nos escucha a través de Activa Radio Digital, en nuestras redes sociales y a través de Alexa también y a través de la aplicación. Bueno, pues vamos a iniciar hoy. Vamos a cerrar el tema del río de Dios. Y pues ya aprendimos muchas cosas acerca de esto. Hoy vamos a aprender más. Ya aprendimos que cuando la Biblia habla del río de Dios se refiere al Espíritu Santo. El río de Dios no es otra cosa más que el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Y habíamos dicho en el culto pasado que una cosa es tener el Espíritu Santo y otra cosa es la llenura del Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo. Desde el momento en que nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador, de acuerdo a Romanos 8:11, dice que si yo creo con todo mi corazón que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de los muertos y lo confieso con mi boca, recibo la salvación. Levante su mano, ¿quiénes ya hicieron eso? ¿Quiénes ya recibieron a Jesús como su Salvador? Bueno, en ese momento suceden cosas maravillosas. Y una de ellas es que somos sellados con el Espíritu Santo. Diga conmigo, sellados. Es decir, el Espíritu Santo mora en nosotros. Y cuando dice sellados, ¿te acuerdas que hicimos una comparación de las vacas? A lo mejor no es muy correcta, pero bueno. Cuando alguien, un vaquero o una persona ganadera sella a sus animales, es porque es una señal de que les pertenece. Y donde miran ese caballo por allá, aquella vaca o aquel burro, miran la marca, el sello y dicen, este animal pertenece a fulano de tal. Lo mismo pasa con Dios. Cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador, en ese momento fuimos sellados. A ver, diga conmigo otra vez, sellados. Fuimos sellados. Quiere decir que le pertenecemos al Espíritu Santo. Y cuando dice le pertenecemos al Espíritu Santo, quiero que sepas que el Espíritu Santo, una de las cosas que hemos aprendido es que es celoso. Nos anhela celosamente. ¿Por qué? Porque le pertenecemos. Otra de las cosas que dice la Biblia es que el Espíritu Santo se contrista. Ya vimos aquel versículo donde dice, no contristéis al Espíritu Santo, no lo contristen. El Espíritu Santo, como somos de Él, nos ha sellado, le pertenecemos, entonces nos anhela celosamente, se contrista. Y ya vimos algunas de las cosas con las cuales el Espíritu Santo se contrista. ¿Te acuerdas de ello? Lascivia, impurezas, robo, maledicencia. Todas esas cosas contristan al Espíritu Santo. Entonces, cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, también se nos otorga una medida de fe. Esto ya lo vimos. De acuerdo a Romanos 12:3, dice que la medida de fe que le fue dada a cada uno de nosotros.
Dice Romanos 3. La última parte dice, háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Entonces, ¿cuándo nos dio a nosotros Dios una medida de fe? Cuando lo recibimos como nuestro Señor y Salvador. Entonces, sucedieron esas dos cosas. Cuando recibimos a Jesús, Dios nos dio una medida de fe. ¿Qué más nos dio? Nos selló con el Espíritu Santo. Pero esas dos cosas, no porque ya las tengamos ahí, nosotros nos vamos a quedar de brazos cruzados, sino nosotros tenemos que hacer crecer tanto la fe como el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. No porque Dios nos dio una medida de fe cuando lo recibimos en nuestro corazón, ya nos vamos a quedar así. Porque necesitamos mucha fe. Diga conmigo, mucha fe. Necesitamos mucha fe para enfrentar todas las situaciones de nuestra vida. Cada vez que Jesús enfrentaba a sus discípulos, los confrontaba, les decía, hombres de poca fe. Es decir, necesitan mucha fe. Entonces, si Dios me dio una medida de fe cuando yo le recibí en mi corazón, pero después de eso depende de mí hacer crecer la fe. ¿Cómo hago crecer la fe? Por el oír, ¿qué más? Oír por la palabra de Dios. Lo mismo pasa con el Espíritu Santo. Desde el momento en que yo recibí a Jesús, Él me selló con el Espíritu Santo, pero de mí depende buscar la llenura del Espíritu Santo. ¿Alguien está comprendiendo la palabra? No porque se te otorgó una medida de fe, te vas a quedar con poquita fe, no. Yo tengo que hacer crecer mi fe al escuchar la palabra. No porque fui sellado con el Espíritu Santo, significa que no voy a buscar la llenura con el Espíritu Santo. Amén. Hechos capítulo 2 habla de la llenura del Espíritu Santo. Fíjate bien cómo Hechos capítulo 2, a partir del versículo 1, vamos a leer todo ese versículo, todo ese capítulo. Vámonos a Hechos. ¿Cuántos traen su Biblia y su libreta? Bien, vamos a ver a quién le sucedió eso de Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 1. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes estaban ahí? ¿Estaba gente inconversa? ¿Estaba gente que no creía en Jesús? No, estaban los discípulos. Estaba inclusive María, la madre de Jesús, ahí estaba. Estaba pura gente que seguía a Jesús, pura gente que ya había recibido a Jesús como su Salvador. No estaba hablando con los pecadores. Había 120 personas, estaban unánimes y juntos, pero no eran pecadores, ya eran hijos de Dios. Pero mira lo que le pasó a pesar de ser hijos de Dios. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Quiénes fueron llenos del Espíritu Santo? ¿Gente pecadora? No. Eran los seguidores de Jesús. Eran aquellos que ya amaban a Jesús, aquellos que ya habían recibido a Jesús. Entonces, vamos a ver cómo después de que fueron llenos del Espíritu Santo comenzaron a suceder cosas maravillosas en la vida de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y no solo eso, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones. O sea, no solamente había judíos. Y hecho este estruendo, tome nota la palabra estruendo. Hecho este estruendo, o sea, no es que estaban tranquilitos. Se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar nosotros cada uno en su lengua en la que hemos nacido? Pados, mersos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia,
Entonces la gente se empezó a sorprender, la gente que escuchaba ahí, había gente que hablaba otros idiomas y los escuchaban hablar en su idioma. Por eso se sorprendieron. Cuando alguien habla en lenguas, es probable que pueda hablar en otro idioma terrestre también, pero lo más común es que se habla el idioma celestial. Aquí había gente de todas de muchas naciones y entendieron su lenguaje. Entonces, el versículo 13, vamos al versículo 13, Hechos 2:13, dice, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Acá en México, en el barrio se dice pisto, pero ya se dice mosto. Están llenos de mosto, o sea, se burlaban de ellos porque pensaban que estaban borrachos. Entonces, en el versículo anterior, en el versículo 6, te dije que subrayara la palabra estruendo. Dice, y hecho este estruendo, o sea, al decir estruendo quiere decir que había ruido, había relajo, como decimos acá. No estaban seriecitos. No. Recibieron el Espíritu Santo y había estruendo, hablaban otras lenguas, otros cantaban, otros brincaban, o sea, había estruendo. Y el versículo 13 dice que pensaban algunos que estaban borrachos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando el Espíritu Santo te toma, lamento decirle que no siempre, porque a lo mejor alguna vez sí, pero no siempre te vas a quedar quietecito. Hay gente que prefiere no recibir la llenura del Espíritu Santo porque dice, ¿y qué tal si pierdo el sentido? ¿Qué tal si comienzo a brincar? ¿Qué tal si comienzo a llorar? ¿Qué tal si de repente me caigo al piso y no quiero perder mi imagen? No quiero perder mi fashion. Por eso prefiero que el Espíritu Santo no me tome. Bueno, quiero adelantarte algo. Cuando el Espíritu Santo te toma, tú ni siquiera vas a saber de esas cosas. Tú vas a estar bien conectado con Dios y el Espíritu Santo te va a tomar de la manera en que Él quiera tomarte. ¿Alguien comprendió esto? Algunos decían que estaban borrachos, quiere decir que estaban haciendo cosas raras. Quiere decir que estaban haciendo cosas raras, porque se burlaban y decían, estos están borrachos. Entonces vamos a ver el versículo 14, entonces se paró Pedro, híjole, para las pulgas de Pedro, Dios mío. Se estaban burlando de ellos, algunos decían están borrachos, otros escuchaban el estruendo. Les digo para las pulgas de Pedro porque Pedro era corajudo, ¿eh? Pedro tenía un carácter fuerte. El mismo Jesús lo tuvo que confrontar algunas veces. Entonces se para Pedro y dice, ahorita van a ver estos que están criticando. Entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, o sea, los 12 discípulos, alzó la voz. O sea, les empezó a gritar a aquellos que se estaban burlando. Varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio. Oíd mis palabras. Hasta eso que se dirigió con mucho porte, ¿eh? Varones judíos y todo, parece como que estaba escribiendo una carta. Como antes las cartas eran así con una dedicatoria muy especial. Dice, porque estos no están ebrios como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día, o sea, como diciendo, no es la hora de emborracharse todavía. Hoy en día se emborrachan a la hora que sea, pero en aquel tiempo no. No están borrachos como ustedes creen, ni siquiera es la hora de emborracharse. Entonces comenzó a explicarle lo que estaba pasando. Versículo 16. Esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Qué dijo el profeta Joel? O sea, Joel ya por lo menos unos 500 años antes, si no es que más, fíjate bien, por lo menos 500 años, ya el profeta Joel había dicho que iba a pasar eso. Y no solo en aquel tiempo, sino hoy también. Dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Amén. ¿Hay alguien aquí hecho de carne? ¿Hay alguien aquí que tiene sangre roja o hay alguien con sangre azul? Somos nosotros. Derramaré de mi espíritu sobre toda la fortaleza. Aleluya. Y sus hijos y sus hijas profetizarán. ¿A cuánto les gustaría ver eso en sus hijos? Tus hijos y tus hijas profetizarán.
Y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. No te tomes tan a pecho esa palabra y te quedes dormido ahorita, ¿eh? Es que yo estoy soñando sueños. Fíjate lo que va a pasar. Tus hijos van a recibir el Espíritu Santo, sus nietos, los ancianos, los jóvenes verán visiones, los ancianos verán sueños. ¿Cuándo va a pasar esto? Ahorita vamos a ver cuándo. Sucedió en ese momento, pero no era el único momento. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Levanten la mano los siervos del Señor. Hay una profecía de que tú vas a ser lleno del Espíritu Santo, aleluya, y de que vas a profetizar. Siguiente versículo. Y daré prodigios. Dime si no se está refiriendo también a estos días. En aquel día sucedió, se cumplió por primera vez, pero no iba a ser la única vez. No iba a ser la única vez. Esto puede suceder ahora también. ¿Alguien lo puede creer? Esto está pasando hoy. La pastora ya vio esas naves espaciales por allá en Veraca. Daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Digo que vio señales porque casi todos pensamos que los extraterrestres vienen del cielo o que aparecen de por allá de la atmósfera, pero no sé si estés enterado. No estás para saberlo ni yo para contarlo, pero traigo en la punta de la lengua. Muchas de las naves extraterrestres, ¿sabe de dónde vienen? Del fondo del mar. Y ahí han vivido por siglos y siglos. ¿Ven? Mira lo que dice aquí. Daré prodigios arriba en el cielo y señales ¿dónde? Abajo en la tierra. Sangre, fuego y vapor de humo. ¿Qué es lo que estamos viendo en estos días? Sangre derramada en las guerras. Fuego, vapor de humo. El otro día mirábamos mi esposa y yo unas imágenes de cómo Israel atacó a Siria y están un reportero, una muchacha así dando la noticia y de repente atrás se levanta eso que dice ahí, mira, el vapor de humo. De repente una explosión detrás de ella que hasta ella se quedó así como diciendo, ahí nos vemos y corrió. Todo esto es lo que está pasando hoy en día. Señales en el cielo, señales en la tierra, sangre, fuego, vapor de humo. Así que si se está cumpliendo todo eso, se tiene que cumplir también la llenura del Espíritu Santo. Si se están cumpliendo las profecías al pie de la letra, así como lo dijo Joel, eso significa que también la llenura del Espíritu Santo tiene que venir sobre nosotros. ¿Alguien lo recibe? Vamos a terminar el versículo 20. El sol se convertirá en tinieblas. Ya lo estamos viendo. Hace poco vino gente de todo el mundo a ver un eclipse que hubo aquí en Mazatlán. Creo que algunos de aquí también fueron. Estuvo tremendo eso. El sol se convirtió en tinieblas. Y fue muy curioso que salimos mi esposa y yo en ese momento que estaba el eclipse, que era como a mediodía, más o menos por ahí. No recuerdo exactamente la hora, pero la sombra de los árboles, no sé si a alguien le tocó ver la sombra que era. Eran lunas, eran lunitas. Bien tremendo fue eso. O sea, era el sol que se estaba eclipsando, ¿verdad? Obviamente. Y se ve como una media luna. Entonces, se está cumpliendo eso. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. ¿A cuánto ya les tocó ver la luna roja que ha salido? No una vez, ha salido varias veces. La luna roja le llaman. Aquí la Biblia le llamó la luna en sangre. El sol se convertirá en tinieblas, ya, paloméalo. La luna en sangre, paloméalo, ya pasó. Sangre, paloméalo. Vapor de humo, fuego. Todas las profecías se han cumplido. El derramamiento del Espíritu Santo tiene que venir sobre la iglesia. Aquí la diferencia es que tú y yo como hijos de Dios debemos de abrir nuestro corazón
para que esa llenura del Espíritu Santo venga sobre nosotros. Ya fuimos sellados con el Espíritu Santo desde el momento en que lo recibimos como nuestro Salvador. Ahora tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Alguien ha comprendido la palabra del Señor? Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor por su palabra, porque esto es la verdad. Versículo 21, por último. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Al decir invocar, obviamente está refiriendo a lo que dice Romanos 10:9, confesarlo como nuestro Señor y Salvador, creer que Él es el Señor, que Dios le levantó de los muertos y confesarlo con nuestra boca. Muy bien. Efesios 5, 16 al 19. Seguimos hablando de la llenura del Espíritu Santo. Efesios 5, 16. Habla de algo muy bonito, que es la llenura del Espíritu Santo. Y recuerda que al principio de este estudio también se caracterizó el Espíritu Santo, así como el río de Dios. También la Biblia lo caracteriza como el vino nuevo. Y el vino nuevo tiene que echarse en odres nuevos. No puede haber recipientes viejos y echar el vino nuevo. Dice que es como si tuviera un vestido nuevo y ponerle un remiendo viejo. No funcionaría eso. Aprovechando bien el tiempo, dice Efesios, porque los días son malos. Y dime si no son malos los días. En Culiacán ya nada más faltaba eso. Ya no solo es la mafia, las muertes, sino que ahora tembló en Culiacán. Hubo temblor en Culiacán y ya sacaron unos memes ahí que dicen en Culiacán, balazos, métanse a su casa. Terremotos, sálganse de su casa. Esa fue gratis. Bueno, por tanto, el versículo anterior dice, aprovechen el tiempo porque los días son malos. ¿Sí? Ahora vamos a leerlo otra vez. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Fíjate cómo empieza este versículo. Nos indica, nos exhorta, nos anima a aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Ya sabemos que los días son malos. ¿A qué se refiere? Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y lo está diciendo una palabra tranquilona, ¿verdad? Hay otras peores. Mira lo que dice aquí. ¿A qué se refiere? No seas insensato, sino sé entendido. Se refiere a que no te embriagues con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. O sea, si te vas a embriagar de algo, embriágate del Espíritu Santo. Si tienes muchas ganas de embriagarte, embriágate del Espíritu Santo. Por eso Pedro se levantó y les dijo, no estamos ebrios. Estamos embriagados, pero del Espíritu Santo. Ahora, este versículo es una respuesta a muchas preguntas que ha hecho la gente, o algunos hasta lo confirman. Por ejemplo, de que cuando Jesús fue a las bodas de Caná, ¿y cuál fue el milagro que hizo ahí Jesús? Que fue el primer milagro. ¿Quién se acuerda? Convirtió el agua en vino. Entonces los teporochos se agarran de ahí para decir, ¿a poco crees que si Jesús convirtió el agua en vino, no fue para ponerse a tomar junto con todos? ¿Para qué iba a convertir el agua en vino? O sea, empiezan a sacar sus propias conclusiones. Pues claro, traen la boca seca. Tienen que buscarle por todos lados para justificar la borrachera. Entonces mucha gente se agarra de ahí. Si Jesús convirtió el agua en vino fue para pistear, así que todo el mundo a tomar. Pero aquí está una respuesta muy contundente para eso. Cuando alguien te quiere hacer esa confrontación, por decirlo así, tú llévalo a esta cita, mira, vamos al versículo anterior. A ese que te está diciendo, dile, no seas insensato. Y si quieres te lo digo más feo, sino entendidos de cuál sea la voluntad
del Señor. Vamos al 16, mira, todavía. Este dice insensatos, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Ok, ahora sí vamos al versículo 18. ¿Tú crees, escúchame bien, tú crees que si Dios, Jesucristo hubiera convertido el agua en vino para emborracharse él y que todos se emborracharan, ¿tú crees que Pablo iba a poner esto? ¿Tú crees que Pablo iba a ser tan así como para poner esto? Hey, no se embriaguen con vino así como se emborrachó Jesús. Claro que no. Si está diciendo no te embriagues con vino, es que Jesús no se embriagó con vino. Ahora, te explicaba la vez pasada que el vino nuevo no es el vino, obviamente el añejo, el fermentado, el que emborracha. El vino nuevo en aquel tiempo era el jugo de uva, era el fruto del jugo de la uva. ¿Y sabes cómo hacían el jugo? Creo que todavía por ahí. Lo pisaban, lo machacaban con los pies descalzos. El vino nuevo era el jugo de la uva. Ahora, cuando se fermenta y cuando está añejo, dicen por ahí, entonces se emborracha. Entonces, esta explicación te la doy gratis porque hay mucha gente que quiere agarrar como pretexto eso de que Jesús convirtió el agua en vino. Pero no, mira, no os embriaguéis con vino. ¿Tú crees que iba a tener contradicción en la palabra de Dios? Claro que no. No te embriagues con vino en el cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. ¿Qué hay que hacer? Versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Esa es una de las maneras de que podemos recibir la llenura del Espíritu Santo. Hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Amén. Entonces, cuando nos pongamos aquí a alabar al Señor, hacer todo lo que dice ahí, y toma nota que es el Nuevo Testamento, ¿eh? Porque hay gente que dice también que eso de la alabanza, eso ya fue del Antiguo Testamento. No, Señor, estamos en Efesios. El apóstol Pablo, ya después de que Jesucristo ascendió al cielo, dijo, alaben al Señor, hablen entre ustedes con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ahora, ya vimos en Hechos capítulo 2, en el versículo 6, que dice que había un estruendo. Que nadie te engañe con eso de que estás haciendo mucho ruido, de que estás brincando, de que estás moviendo las manos. No, ahí hubo estruendo. Tan así que en el versículo 13 dice que aquellos pensaban que estaban borrachos. Si hubieran estado seriecitos, así como mucha gente cree que es, no hubieran dicho, hoy están borrachos. Entonces, en la casa de Dios, en fortaleza, tiene que haber estruendo. Aleluya. En fortaleza tiene que parecer que estás borracho, pero vas a estar ebrio del Espíritu Santo. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, porque vamos a alabarle con salmos, himnos y cánticos espirituales. Gloria a Dios. Vamos a Hechos capítulo 10. Vamos a leer otra historia. Hechos capítulo 10. Vamos a leer desde el 1. Voy a leer corrido hasta el 21, así que te recomiendo que busques tu Biblia. Busques en tu Biblia. Vamos a ver la historia de un señor que se llamaba Cornelio y de Pedro el apóstol, el corajudo que te dije ahorita. Hechos 10:1. Había en Cesarea era una ciudad. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión. ¿Te acuerdas que la Biblia ya habló de un centurión? Un centurión era una persona del gobierno romano que tenía a cargo 100 personas. Pues por eso era centurión. Él era un militar, un centurión era un militar que tenía a su cargo por lo menos a 100 personas, tal vez había más. Entonces era una persona con autoridad militar en Roma. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Nota todas las características de este centurión.
temeroso de Dios con su familia, hacía limosnas y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, o sea, Cornelio, mirándole fijamente, atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas, que se traduce ofrendas, porque la palabra limosna es una traducción de Reina Valera, pero que en nuestro contexto de castellano, una limosna es algo que se da así como que, ten para que no te mueras de hambre, ¿verdad? Eso es una limosna. Cuando alguien se pone a pedir limosna, como se dice, ¿verdad? Una vez, la primera vez que fui a la Ciudad de México, en una sola cuadra había como 5 o 6 limoneros. Y cuando yo llegué, dije, no, pobrecitos, ten. Y me fui y me dijo una persona que iba conmigo, no hagas eso. Al rato tú vas a andar pidiendo limosna si le das a todos. Entonces, una persona que pide limosna es porque es una persona que está exageradamente necesitada. Pero ¿cuántos saben que nuestro Dios no está necesitado de nada? A nuestro Dios le traemos ofrenda, amén. Porque una ofrenda es una dádiva, algo que nosotros le traemos de corazón al Señor. Entonces, esto es lo que hacía Cornelio, el centurión. Fíjate lo que dijo el Señor en el versículo 4. Le dijo, tus oraciones y tus ofrendas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora a Jope, era otra ciudad, y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Este está viviendo en la casa de cierto Simón Curtidor, así le decían a ese, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Cuando se fue el ángel que había hablado con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados, tenía hacienda, llamó a 2, y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Yo quiero que vayan notando aquí algunas cosas. ¿Cuántos están dispuestos a meterse al área espiritual? Levanten su mano. Ya dijimos cuáles son los beneficios. Nos ayuda a vivir en santidad, meternos al río de Dios. Amén. Nos ayuda para muchas cosas. Pero una de las cosas, esta es una cosa más, por si estás anotando ahí en tu libreta, uno de los beneficios, escucha bien, iglesia, uno de los beneficios, porque hay varios, uno de los beneficios es que podemos interactuar con Dios de una manera natural y sencilla. Fíjate lo que hacía Cornelio, por eso te dije, no pierdas de vista esto. ¿Qué hacía Cornelio? Era un hombre bondadoso, era un hombre que daba ofrendas y ¿qué más? Y oraba siempre. Digan conmigo, oraba siempre. O sea, estaba metido en las cosas espirituales. Por lo tanto, él pudo ver con sus ojos espirituales a un ángel. Y el ángel le dijo, oye, Cornelio, o sea, qué bonito que tú puedas platicar con un ángel. Qué bonito que nosotros podamos platicar con Dios, así como platicamos con alguien de nosotros. Él oraba todos los días, era un hombre piadoso, un hombre bueno, un hombre de Dios. Era un varón de Dios. ¿Y qué crees? Pudo dialogar con un ángel. Pudo dialogar. Y el ángel le dijo, mira, quiero que mandes traer a Pedro. Está en otra ciudad que se llama Jope. Está viviendo en la casa de un señor que se llama Simón Curtidor. Le dio todas las indicaciones. Entonces, en cuanto se fue el ángel, el centurión Cornelio mandó llamar a 2 de sus súbditos y les dijo, vayan a buscar a Pedro. Al día siguiente, parece cuento, ¿verdad? Mientras iban ellos por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea. Ahora vamos a ver dónde estaba Pedro. Subió a la azotea. ¿A qué subió a la azotea? ¿A ver a la vecina? No, a orar. Diga conmigo, para orar. Cerca de la hora sexta. Ahí está otro hombre de Dios.
¿Qué hacía Cornelio? Oraba siempre. ¿Y qué pudo hacer? Pudo platicar con un ángel. Ahora vemos a Pedro, el que fueron a buscar. Mira, mientras iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Ahora, ¿qué le pasó a Pedro que también oraba? Siguiente versículo. Tuvo gran hambre. Sí, también los hombres de Dios tienen hambre. También las pastoras comen. Tuvo gran hambre y quiso comer. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Orando. Dígalo más fuerte. ¿Qué estaba haciendo? Orando en la azotea. Está perdiendo el tiempo. Pero le dio hambre. Entonces, vamos a ver qué pasó. Versículo 11. Y vio el cielo abierto. O sea, pudo ver lo sobrenatural. Eso no lo vio con sus ojos naturales. Lo vio con los ojos espirituales. Vio el cielo abierto. Y que descendía algo semejante a un gran lienzo. O sea, un lienzo, pues un trapo. Haz de cuenta una sábana, vamos a decirlo así, atado de las 4 puntas, bajado, era bajado a la tierra. ¿Y qué traía ese lienzo? Vamos a ver, versículo 2, en el cual había de todos los cuadrúpedos, animales, cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. O sea, como tenía hambre, Dios le mostró qué serían cuadrúpedos que se pueden comer. Borrego, una vaca, un coche, un marrano, ¿verdad? Son los cuadrúpedos. Los reptiles que se comen, ¿cuáles son? Pues los mariscos, Dios mío. Aves del cielo que se comen, codorniza. Le puso animales que son sabrosísimos para comer. Pero como en aquel tiempo había esa idea, ¿verdad? Porque así se manejó en el antiguo pacto, gracias a Dios que Jesucristo fue mediador de un nuevo pacto. Pero en aquel tiempo se consideraban inmundos muchos animales, entre ellos el puerco. Imagínate todo lo que estaban perdiendo. El camarón lo consideraban inmundo, Dios mío, no saben lo que estaban perdiendo. Y Pedro traía ese rollo, como diríamos acá en los mochis. Y le vino una voz diciendo, levántate, Pedro, mata y come. O sea, ¿qué te gusta? ¿El cochi? ¿El borrego? ¿La codorniz? ¿Qué quieres? Entonces, Pedro traía ese rollo religioso, aleluya. Como mucha gente hoy en día trae eso. Entonces Pedro le dijo, Señor, no, porque ninguna cosa inmunda o común he comido jamás. Religioso. Volvió la voz a él, o sea, Dios le dijo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Amén. ¿Alguien recibe esta palabra? Éntrale duro al coche, mijo. Éntrale a los camarones. Éntrale a lo único que te dice el Señor, ora por los alimentos antes de comer. Ahora, tampoco estamos diciendo que el exceso no sea malo. Todo con su medida, amén. Todo, ok. Esa es otra historia. Después vamos a traer una nutrióloga aquí que nos hable de eso. Esto se hizo 3 veces, o sea, bajaba el lienzo y Pedro decía, no puedo. Y otra vez, 3 veces hasta que el Señor le dijo, déjate de cosas. No le llames inmundo a lo que yo ya santifiqué. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. O sea, esa fue una visión para que Pedro se quitara esa religiosidad, ese fanatismo de la cabeza. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Mientras Pedro pensaba en la visión, o sea que se quedó pensando en el coche, pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo, amén, Espíritu con E mayúscula. He aquí 3 hombres te buscan. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Estamos hablando del río de Dios, estamos hablando de meterse al río de Dios, de meterse con el Espíritu Santo, que una de las cosas que suceden es que tú y yo podemos dialogar con Dios. ¿Has escuchado a alguien que diga, es que Dios me habló y me dijo? ¿Has escuchado a alguien? Creemos en eso, porque Dios puede hablar.
El Espíritu Santo le habló literalmente: Pedro, te buscan ahí abajo. Imagínate que oigas la voz del Espíritu Santo que te diga: te hablan allá afuera. ¿Quién? El de la copa, el que pagues. Es broma. Que oigas la voz de Dios que te diga: ve y llévale un agua de piña al pastor. Que veas un ángel que pasó, un ángel se te puso frente a ti, aleluya, y que te dé un recado de Dios. ¿No te gustaría eso? Pero para eso tienes que meterte a lo espiritual. Para eso tienes que meterte al río de Dios. No puedes estar a la orilla del río y ver cómo pasa el río y ver todo lo que pasa. No, tienes que meterte al río de Dios. No podemos estar a la expectativa solamente. No pueden seguir pasando los días, los meses y los años y tú nada más estás en la orilla del río. Tenemos que meternos al río de Dios. Ahora, quiero decirte algo, ¿eh? Creemos en que Dios habla de muchas maneras. Puede ser a través de un ángel. Y quiero decirte que un ángel se puede materializar. Los ángeles tienen esa característica de poderse materializar en un ser humano. Por ejemplo, viene aquí atrás del púlpito, por ejemplo. Si no le agarraste, pues ya. Entonces, cuando tú puedes interactuar con lo sobrenatural, es porque has llegado a un nivel espiritual en que puedes hacerlo. Si Pedro compartió, ¿verdad? O dialogó con el Espíritu Santo, es porque él acostumbraba a orar. Si Cornelio pudo dialogar con un ángel, es porque Cornelio acostumbraba a orar. Yo quiero preguntarte a ti, ¿acostumbras a orar verdaderamente? La primera vez que fuimos a Cuba, mi esposa y yo llegamos a un lugar llamado Bayamo, creo que era, pastora. Y llegamos como en la tarde, así como oscureciendo, un poquito antes de que oscureciera. Y la gente había llegado a la iglesia ya. Pero nosotros llegamos primero a la oficina del pastor y de ahí nos íbamos a ir a la iglesia. Pero cuando llegamos a la oficina, que la iglesia ya estaba llena de gente, se vino un aguacero impresionante. Yo creo que el aguacero duró como unas 2 horas, tal vez más. No se paraba la lluvia. Y por cierto, tenía mucho que no llovía y llovió cuando llegamos nosotros. ¿Sabes? Porque es que somos bien santos. Ana María andaba ahí, ¿se acuerda? Entonces ya eran como las 10 pasadas de la noche y dijo: no, pues ya. El culto era a las 7, son las 10 ya. Pues ni modo, bueno, de todas maneras vamos a la iglesia porque ahí van a dormir en la parte de atrás de la iglesia. Ahí hay un lugar preparado para ustedes para que duerman. Pues fuimos a la iglesia y ¿qué crees? Estaba llena la iglesia todavía. Estaban esperando para recibir palabra. Entonces, si yo venía cansado, si venía como haya sido, al ver la gente que estaba ansiosa de recibir palabra, comenzamos el culto a esa hora. Terminamos casi a medianoche. Y el pastor me tuvo que parar la enseñanza porque dijo: pastor, necesitan ir a cenar. Y el único lugar que hay para cenar ya van a cerrar. Entonces dijo el pastor: pero ¿qué les parece si mañana venimos mañana? Yo dije: sí, pues mañana en la tarde, yo creo. No, quedaron de estar a las 8 de la mañana de vuelta ahí en la iglesia. Entonces, como traemos la cultura occidental, dentro de nosotros dijimos: pues, ¿qué crees? Estaba dormido yo y escuchaba que alguien cantaba, escuchaba así como un cántico celestial y me despierto, ya estaba llena la iglesia con la gente cantando alabanzas. Y apenas me desperté rápido, me bañé, nos bañamos, alistamos, me peiné y nos fuimos a la iglesia de las 8 de la mañana como hasta las 11 de la mañana. ¿Ven? Entonces la gente estaba esperando a Pedro para que Pedro les compartiera la palabra de Dios. Vamos al versículo 44.
Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, o sea, les empezó a dar un sermón. Tú puedes leer todo el capítulo 10. Les empezó a hablar de la palabra de Dios, de Jesucristo tremendamente, Pedro. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Ahí estaba el derramamiento del Espíritu Santo. Versículo siguiente. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, sorprendidos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Eso quiere decir que no nada más fue para los judíos, fue para todos los que no somos judíos. Amén. Espiritualmente somos del linaje escogido, espiritualmente no somos gentiles. Lo somos físicamente porque no nacimos ahí físicamente, pero el derramamiento del Espíritu Santo es también para nosotros. Levanta sus manos y diga, es para mí también. Es para mí también. Así como Pedro estaba predicando aquel día y no terminaba de hablar cuando cayó el derramamiento del Espíritu Santo, esta noche puede venir sobre ti también. Esta noche puede venir sobre ti el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Versículo 46. Porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Gloria a Dios. Bien. Pensaba terminar hoy, pero me quedan todavía 3 hojas. Así que yo creo que vamos a culminar el próximo miércoles. Quiero que terminemos aquí esta parte, porque dice la Biblia en Efesios, no te embriagues con vino, no te embriagues con cerveza. Si te quieres embriagar, embriágate del Espíritu Santo. ¿Cuál fue la fórmula que dio Pedro? Canten salmos, canten alabanzas, adórenle, alábenle con cánticos espirituales. Esa fue una manera. La otra manera dice que Pedro estaba hablando y cuando él no terminaba todavía de hablar, cayó el Espíritu Santo y vino sobre todos ellos. Hay otra manera también que dice la Biblia, lo vamos a ver en la próxima reunión, que recibían el bautismo con el Espíritu Santo por la imposición de manos. Yo te voy a invitar a que le dediques unos minutos para buscar la llenura del Espíritu Santo. Qué bonito va a ser que tú y yo podamos comenzar a subir algunos escalones espirituales. No te quedes ahí donde estás. No te conformes con haber recibido la salvación. Busca la llenura del Espíritu Santo. No te conformes a haber recibido una medida de fe. Busca hacer crecer tu fe. Tómate un tiempecito para que busques la llenura del Espíritu Santo. Ponte de pie, por favor. Lo único que tenemos que hacer es abrir nuestro corazón. Gloria a Dios. Vamos a terminar este tiempo unidos. Te prometo que yo no te voy a quitar mucho tiempo. No sé si el Espíritu Santo te vaya a tener hasta las 3 de la mañana. Yo no. Yo nada más voy a cantar 2 alabanzas. Aleluya. Vamos a hacer la primera oración para que alguien reciba a Jesucristo esta noche. Gloria a Dios. Recuerda que el primer paso totalmente para ser lleno del Espíritu Santo es haber nacido de nuevo. Y para nacer de nuevo de agua y de espíritu tenemos que decirle a Jesucristo, Jesucristo, ven a mi vida. Yo te voy a invitar, si tú quieres hacerlo esta noche, aquí hay gente tal vez que viene por primera vez. Si tú quieres hacerlo, recibe a Jesús como tu Salvador esta noche. Cierra tus ojos ahí donde estás y sé sincero con Dios. Sé sincero con Dios. Dile, Señor Jesús, hoy te entrego mi vida. Quiero nacer de nuevo. Dile, Señor Jesucristo, yo he escuchado tu palabra, la creo y la recibo. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Jesucristo, te agradezco infinitamente por todo lo que has hecho por mí. Hoy te entrego mi vida. Díselo al Señor Jesús, hoy te entrego mi vida.
Abro las puertas de mi corazón. Quiero que tú entres a mí, que vivas en mí, que mores en mí, Jesús. Quiero que me selles con tu Espíritu Santo. En este momento, Señor Jesucristo, te entrego mi vida. Te reconozco como mi Señor y Salvador y te confieso como el Señor de mi vida. Vamos a decírselo todos juntos. Jesucristo, hoy te confieso como el Señor de mi vida. Dale un fuerte aplauso al Señor.